Buenas tardes con todos. Em, Quería yo, antes de iniciar esta capacitación el día de hoy, 4 de octubre, darles una bienvenida especial en un día especial. Nosotros estamos el día de hoy cumpliendo 20 años como empresa en el mercado, dando soluciones tecnológicas a ustedes, nuestros clientes, y queríamos compartir con ustedes esta alegría. Felicitar a todo el equipo de SISTEC, mi agradecimiento en especial a cada uno de ustedes por hacer que esta empresa crezca, que esta empresa comience a tener nombre y comience a tener todo lo que se necesita para que nuestros clientes sigan también, sientan también ese apoyo que es esta empresa. Y también a nuestros clientes que están aquí, gracias por la confianza, gracias por la paciencia, gracias por todo lo que comprende esa unión entre cliente y proveedor de software. Si no fuera por ustedes, no estuviéramos aquí. Y como decíamos en el video de la promoción dentro de este día, gracias por ser parte de la historia de System. Esperamos que estos sean los primeros 20 años y que en los próximos 20 años les veamos en las mismas capacitaciones a todos ustedes. Gracias y Joanita, siga, por favor. Listo, muy buenas tardes a Felicidades, todos. Ingrid. La capacitación Felicidades. que tenemos planificada para... Gracias, Eriquita. Gracias a usted. Perdón. La capacitación que vamos a revisar el día de hoy está relacionado a los reportes de la super de compañías, el DINARDAP y nuestra categorización de gastos. Le doy paso a Jime para que pueda iniciar con los datos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo que son los informes que se debe pasar a la DINARDAP y a la Superintendencia de Compañías. ¿Quiénes están obligados a entregar la información a la DINARDAP? Son todos aquellos que realicen ventas a crédito, las compañías que estén sujetas al control de vigilancia de la Superintendencia de Compañías, en las que se cumplan todas las siguientes condiciones. Que realicen ventas a crédito en las que se haya pactado el cobro de una tasa de intereses, que el crédito otorgado se refiera a la venta de bienes o a la prestación de servicios que formen parte de sus actividades ordinarias y que el valor total de las operaciones de venta a crédito realizadas durante el trimestre anterior alcancen o supere el 5% del valor total de los ingresos por actividades ordinarias de la compañía durante ese mismo periodo. De la Superintendencia de Compañías, el trámite el cual las compañías mercantiles que efectúan ventas a crédito presentan de manera trimestral a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la información de las ventas a crédito realizadas durante el periodo. Doy paso a mi compañera Joana para que les indique cómo se obtienen los reportes desde el sistema. Ya. Listo, como le acaba de comentar Jime, estos impuestos, o más bien impuestos, estos tipos de reportes que tenemos, que están dirigidos a todas las compañías, dentro de nuestro sistema lo tenemos en nuestro menú de contabilidad, impuestos y las dos opciones, tanto el reporte de las super de compañías como el reporte del DINARDAP. Es importante mencionar que cuando manejamos este tipo de reporterías, los datos de los clientes deben tener una estructura específica, así como sus localizaciones. Entonces,
Si ustedes habrán podido manejarlo, que también ya lo veremos más adelante en la capacitación de clientes, la pantalla de clientes, la pantalla más grande, tiene una estructura específica. Es decir, que estos tengan, que esté dividido, por ejemplo, en lo que son comerciales, de los que son personas naturales, de los que son comerciales tengan su representante legal y su representante legal tenga también direcciones, teléfonos, correos, o sea, tiene una estructura mucho más grande con muchos más datos obligatorios que en las pantallas más cortas o en las pantallas retail son menores o tenemos menor cantidad de datos. Entonces, de acuerdo a estos dos reportes que en las compañías estamos obligados a reportarlo, tienen esa estructura y tienen esas condiciones específicas para que el reporte se pueda llegar a dar o se pueda llegar a subir, perdón. Entonces, asimismo, lo que es país, provincia, cantón, parroquia, sector y zona también son datos obligatorios y de pronto ustedes habrán verificado que estos son datos que son elegibles, que no podemos llenar o configurar cualquier información porque estos están codificados de acuerdo a la información que tenemos en el IREC y cada uno de ellos tiene un código en específico, tanto la parroquia, el cantón o la provincia tienen un código en específico que estos van y están dentro del reporte que vamos a generar en la super de compañías y en el del DINARDAP. ¿Sí? Por ello el motivo de estos datos que tenemos en los clientes. Si es que no tenemos algún dato correcto o dividido o establecido propiamente en que el cliente tiene nombre comercial y dentro del nombre comercial un representante legal, o al revés, que esté en el nombre comercial y era una persona natural, los datos no vamos a poder remitir esta información y va a empezar a darnos cualquier tipo de inconveniente al momento de subir ya directamente a las páginas. Sí, el sistema lo va a generar sin problema el reporte, el inconveniente sería al momento que valida la propia página con los datos que se requieren para este reporte o estos dos reportes en general. En los dos se va a considerar las ventas a crédito, los dos nos regulan esta información, pero con datos diferentes. En este caso, por ejemplo, el reporte del DINARDAP, vamos a tener nuestra primera sección que va a ser el mes. ¿De qué mes vamos a reportar? El año del cual vamos a reportar y la empresa en el caso en el caso de que seamos multiempresarial. Seleccionamos estos datos, presionamos generar, nos va a mostrar la información que empezó a tomar de los datos que necesitemos o que hemos generado. Posterior, podemos generar el archivo y este archivo se va a descargar también en el formato que nos pide. En este caso particular, la del DINARDAP en el formato que el DINARDAP nos pide para que se puedan validar, ¿sí? Presionamos, una vez que veamos los datos, presionamos generar y posterior descargar archivo, ¿sí? Y el archivo, asimismo, tal cual hemos visto en los reportes anteriores, se irá a las descargas y este es un archivo TXT que se va a poder cargar al final, ¿sí? Descargamos el archivo y la información que visualizamos es para que podamos revisar previamente antes de la carga de qué información estamos enviando para poderla validar. ¿Sí? En este caso, como son reporterías, lo más que tenemos que fijarnos siempre es en los créditos que estamos otorgando a los clientes, en los plazos, en los cobros que realizamos sobre estas facturas o qué cartera, por ejemplo, no es necesaria enviarle a la DINAR. Entonces, en función de la información que les comento, dentro asimismo de datos de clientes, habremos podido verificar acá, perdón, habremos podido revisar que dentro de nuestra pestaña de información tenemos un dato específico o dos específicamente, que será el monto mínimo para crédito, ¿sí? Para que nosotros podamos establecer, de acuerdo a la normativa que nos pide, que me parece que no se envíen o podamos elegir que no se envíe cartera que sea menor a $50 o que yo mismo no pueda vender a valores más de $50, por ejemplo. Sí, esta manera de control para verificar qué cartera va o necesito omitir dentro del DINARDAP. También relacionado a esta sección en la parte de abajo, que yo omito la cartera de este cliente en particular, es decir, yo tendría o debería tener ya los datos del cliente para poder decir que toda la cartera que ese cliente tenga no lo reporte al DINARDAP, ¿sí?
Entonces, esto siempre que necesitemos revisar ese tipo de información, nosotros podamos verificar desde cuánto y si es que hay alguna cartera que no quiere enviar dentro de este reporte. ¿Sí? De la misma forma, en el reporte de la super de compañías que está dentro de nuestro mismo menú de contabilidad, impuestos, reporte de la super de compañías, aquí como había mencionado Jimena hace un momentito, esto generalmente es trimestral, entonces por lo que vamos a tener nosotros la periodicidad que queremos revisar. Entonces será el año y el periodo, que por ejemplo sería en este caso trimestral. Presiono general, asimismo voy a verificar la información que se va a visualizar y en esta se va a agrupar en dos secciones. La primera parte está relacionado a los montos de crédito, a los valores que están relacionados y en la parte inferior se va a asociar el tiempo al cual estamos dando a crédito, ¿sí? Entonces tendremos cartera de 1 a 30 días, de 30 a 60 días, etcétera. Y asimismo, cuántos clientes están dentro de estos rubros o de estos rangos que estamos verificando para el envío de la cartera, ¿sí? Tenemos dos anexos, los cuales los vamos a poder exportar y poder enviar esta información asimismo a la super de compañías. Sí, es importante recordar que estos reportes es para toda compañía que tenga dentro de sus actividades, ya sean venta de bienes o servicios ordinarios o ventas a crédito, deberán reportarse. ¿Sí? Como estas son reporterías en su mayoría o en su mayor parte, lo que tenemos que ir es revisar periódicamente que la información esté correcta con nuestro reporte de cartera en cuanto a datos de los clientes, al crédito y al tiempo que le estamos dando de crédito. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda tal vez. ¿Hasta aquí? Listo, entonces ahora la siguiente parte que revisaremos está relacionado a la categorización de gastos, que asimismo le doy paso ahora a Jimena para que nos pueda indicar un poquito del proceso. La categorización de gastos. Primeramente, ¿qué es un gasto en contabilidad? En contabilidad, un gasto es la salida de recursos económicos de una empresa con el objetivo de obtener ingresos o beneficios futuros. Estos se pueden categorizar en gastos fijos, variables, indirectos o directos. Tenemos diferentes tipos de gastos. Los más comunes son los gastos operativos, financieros, administrativos y de inversión. ¿A qué se refieren los operativos? Son los relacionados con la producción y venta de productos o servicios. Los gastos financieros, por ejemplo, pueden ser intereses, comisiones, etc. Los gastos administrativos pueden ser salarios, arriendos, y los gastos de inversión, por ejemplo, pueden ser la compra de activos fijos. Le doy paso a mi compañera para que ella nos pueda indicar un poco en el sistema cómo es el manejo de la categorización de gastos. Ya. Ahora, con esta pequeña introducción, la categorización de gastos tiene, digamos que dos finalidades. El que nosotros podamos establecer como una facilidad de poder distribuir o de organizar nuestros gastos de acuerdo a dos criterios. El primero, por ejemplo, es el lado administrativo, que el lado administrativo necesita tal vez un detalle muy específico de cómo se están moviendo mis gastos en la empresa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es muy común o que siempre lo doy es que, por ejemplo, a nivel administrativo me interesa saber cuánto yo gasto en servicios básicos y dentro de los servicios básicos saber cuánto es de agua, cuánto es luz, cuánto es teléfono. Y no solo ahí, sino que también dentro del agua puedas saber cuánto del agua corresponde al área administrativa, cuánto es al área de producción, cuánto al área de ventas, por ejemplo. Entonces,
que yo pueda tener un nivel de detalle necesario y de acuerdo al criterio ya administrativo, el criterio que tenga cada empresa para poder tener un detalle de los gastos. Que en su contraparte, al lado contable, mientras menos cuentas contables lleguemos a tener, es mucho más fácil el manejo y la revisión de todos estos. Entonces, si bien yo puedo dar un reporte de mis gastos de los servicios básicos a nivel detallado, pero a nivel contable yo tenga solamente todos esos gastos involucrados en la cuenta servicios básicos. ¿Sí? Entonces, con el fin de que podamos unir esas dos áreas, yo pueda, a través de esta categorización de gastos, tener o abordar las dos áreas al mismo tiempo. Tener el detalle que necesito a nivel administrativo y el detalle que necesito a nivel contable para los balances, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a ese criterio, los gastos o nuestra categorización de gastos está dividido en 3 grupos, que serían los tipos. Dentro de los tipos abarcaríamos categorías y dentro de las categorías abarcaríamos los grupos. Y en esta última sección, que son los grupos, estarían o visualizaríamos las 3 secciones y principalmente en el grupo es donde le asignamos la cuenta contable en donde va a contabilizarse este. ¿Sí? Entonces, aquí hay una gran variedad de opciones o formas en las que cada empresa llega a manejar la categorización como tal y pueden ser nombres indistintos y formas distintas en las que se pueda analizar la información. Entonces, de acuerdo a esta segmentación, ¿sí? Yo lo primero que necesito sería crear los tipos de gastos. Y en los tipos de gastos pueden ser, por ejemplo, un nombre un tanto general. Tomando el ejemplo del agua, la luz y el teléfono, yo puedo tener distribuidos como tipo gastos administrativos, gastos financieros, gastos de ventas y, no sé, gastos por dar un ejemplo, ¿sí? Y dentro de los gastos administrativos tengo mi segunda fase, que serían los gastos, las categorías. Y dentro de las categorías, tomando de los gastos administrativos, tengo en categorías, no sé, gastos de arriendos, los servicios básicos, gastos de honorarios profesionales, no sé, patentes, etcétera. Y dentro de la categoría tendríamos los grupos, que volviendo al ejemplo de los servicios básicos, dentro de servicios básicos tengo agua, luz, teléfono, internet, celulares, etcétera. Y dentro de honorarios profesionales, honorarios de contabilidad, honorarios de servicios de terceros, cosas por el estilo. Entonces tengo varios niveles o varias opciones de los que yo puedo llegar a mezclar. Tomando los ejemplos que se visualizan ahorita en mi pantalla, por ejemplo, yo tengo un nivel un poco más allá a detalle, en los que, por ejemplo, yo ya no englobo en gastos administrativos, sino voy directo y coloco en la primera sección mis tipos de gastos directos, servicios básicos. Y dentro de servicios básicos tengo mi categoría ya dividido en agua, luz y teléfono. Y el grupo, que sería el final, yo aquí tendría ya dentro de agua, el de local 1, del local 2. Dentro del teléfono puedo tener los números de teléfono o suponiendo que sean gasolina. Dentro de la gasolina tengo la placa de cada vehículo o el número de medidor en el caso de la luz, por ejemplo. Entonces tengo ya un nivel más detallado de los gastos. Y esto puede ser de cualquier índole. En muchos casos también, por ejemplo, no tengo un tanto detalle y tengo solamente servicios básicos y servicios básicos. No tengo nada más allá ni ningún detalle que sea necesario. Pero la idea no es que nos quedamos solamente en algo básico, sino que yo pueda ir más allá y tomar decisiones sobre esta información que voy a revisar posterior. Entonces, yo cuando saque mis reportes, tenga un reporte, saber en el área administrativa cuánto estoy gastando o cuáles son los gastos más comunes de acuerdo a mi tipo de gasto. Filtro solo los tipos de gastos y veo todos los gastos que están involucrados dentro de esa área. Y de esa forma yo puedo decidir o tomar decisiones que tal vez cambie, no sé, los números de teléfono o distribuyo mejor el personal a otras áreas, por ejemplo, o sea, unas decisiones completamente diferentes o más bien sobre los datos que tenga o que yo visualice, pueda tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, con ese fin,
ya yéndonos directamente a cómo yo administro estos datos dentro del sistema, como les mencionaba, lo primero que necesito crear son los tipos de gastos. Entonces, dentro del menú de contabilidad tendremos una sección solo para esta sección de los gastos y lo primero será los tipos de gastos. En los tipos de gastos es sencillo, en este caso necesitamos solamente un nombre y el nombre posterior sí lo podré editar. Puedo eliminar estas opciones siempre que no haya utilizado o no tenga en cadena. Por ejemplo, si ya creé el tipo de gasto y dentro del tipo ya creé categorías, necesito eliminar primero las categorías y posterior el tipo de gasto. En un futuro, si por algún motivo ya no necesito un tipo de gasto o quiero tener otra estructura, pero ya tengo gastos ingresados dentro de estas categorizaciones, lo puedo deshabilitar. Sí, ya no podré eliminar por conservar el historial justamente que tenemos en todas estas transacciones, pero puedo deshabilitarle para que ya no se pueda usar al momento de ingresar el gasto. ¿Sí? Y también antes de pasar, les había mencionado que tengamos como dos finalidades. La segunda es que al momento que ingrese no necesite, o sea, más bien, cuando ya ingrese la factura del gasto como tal, no necesite tener un detalle de ítems o un detalle de qué estoy gastando y que lo haga una persona que sepa qué cuentas contables tiene que tomar, sino que se le facilite que a través de los nombres sepa cómo ingresar y solo al final se contabilice como necesitamos a nivel contable. Entonces, que lo pueda realizar cualquier persona sin que tenga todo el conocimiento o esté totalmente empapado de toda la parte contable, sino que pueda ser tal vez un auxiliar o cualquier persona que no necesite tanto detalle y guiarse solamente a través de los nombres. Sí, entonces por ello es que los nombres en este caso se vuelven bastante importantes para que les facilite el momento del ingreso. Entonces, aquí en el nombre del tipo de gasto, que es lo primero que necesitamos crear, colocamos un nombre, le voy a colocar aquí mi ejemplo, que sería servicios básicos, voy a ponerle aquí a manera de prueba. Habilito el tipo de gasto y la opción de solicitar cotización. Asimismo, la veremos más adelante. Por el momento no va a ser necesario. Solamente que esté habilitado. Y si ya tengo creado otras opciones desde la segunda pestaña de búsqueda, tendré la que necesite editar. Doy un clic en el número en azul que va a estar al inicio y yo puedo editar las opciones para que ya las pueda utilizar. ¿Sí? Entonces voy a crear yo aquí una opción de nuevo. Le coloco un nombre, la habilito y grabo. ¿Sí? La siguiente parte serían nuestras categorías de gastos, que asimismo dentro de la misma ruta de contabilidad, configuración, contabilidad gastos, categorías de gastos. De la misma forma es un nombre, pero aquí la diferencia es que ya va a estar atado al tipo de gasto. Entonces yo ya asocio que dentro de los servicios básicos esté el agua, el uso del teléfono, o dentro de mis gastos administrativos esté los arriendos, los servicios básicos o los honorarios, por ejemplo. Entonces, es importante que aquí ya podamos elegir a qué tipo de gasto va a estar asociado. Entonces, retomando el ejemplo, voy a poner agua y voy a darle a los servicios básicos. ¿Sí? Que yo creé que se llama de prueba. De la misma forma, habilito el tipo de gasto y grabo. ¿Sí? Asimismo, en la segunda pestaña tendré la opción de buscar para verificar todas las opciones que ya tuve previamente creadas por si necesito actualizar o eliminar en el caso de que no haya utilizado. Selecciono mi número en azul y puedo yo eliminar o puedo actualizar. ¿Ya? Finalmente tendremos la opción de los grupos de gastos que estará en esta ruta. Contabilidad, gastos, grupo de gastos. ¿Ya? Inicialmente cuando yo ingreso a esta pantalla, voy a tener una pantalla de revisión, ¿sí? No, más no para crear nuestra última sección, que es el grupo de gastos. Necesariamente puedo yo revisar para que pueda verificar qué estructura estoy teniendo hasta el momento. Como en las pantallas anteriores creé de manera individual, tal vez no recuerdo qué cadena o qué sección es el que estuve editando o qué nivel de detalle tengo. Entonces, por ejemplo, yo solamente para revisión puedo irme ubicando. Tendré los 3 campos y buscaré los servicios básicos, por ejemplo.
¿sí? Que estaba aquí, teníamos como pruebas. Dentro de servicios básicos ya puedo visualizar las categorías y me queda la última parte en la que puedo confirmar que no hay ningún grupo de gastos creado. Entonces, cuando yo necesite crear opciones nuevas, siempre presiono el botón de nuevo y eso va a eliminar la última parte y se va a habilitar en la parte inferior el nombre y los datos para que yo pueda crear este grupo de gastos. Sí, importante que nosotros no visualicemos aquí la opción para asegurarnos de que estamos creando una opción nueva. ¿Ya? Ahora, entonces voy a buscar nuevamente mi ejemplo, que era servicios básicos de prueba. Tengo la categoría agua y dentro de la categoría agua voy a crear mi grupo. Entonces yo les decía o les mencionaba que puedo tener el mismo nivel y poner nuevamente agua si es que no tengo alguna especificación. O pongo agua de local 1 o el número de medidor, por ejemplo. La cuenta contable, este sí ya está a nivel contable, como habíamos visto en la primera capacitación, de acuerdo a mi último nivel. ¿Sí? Todas las cuentas de movimiento voy a tener disponibles aquí para poder seleccionarles y puedo buscar asimismo a través de las primeras letras o digitando en mi teclado las primeras letras de la cuenta que necesite. Se va a la que necesito, puedo yo todavía moverme entre el listado y seleccionar mi cuenta de gasto. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí unas secciones adicionales que también va a depender del proceso que tengamos disponibles, que son los procesos para talento humano y para reposición de viáticos a través de la aplicación móvil, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, yo puedo tener aquí más o menos campos. Entre ellos, la primera opción que tengo es que yo pueda establecer que un tipo de gasto o cada que yo ingrese una factura de un tipo de gasto en específico, cada que seleccione ese gasto, este se pueda enviar para descuento al rol de manera automática. Es decir, cada que yo ingrese la factura del proveedor, cualquier proveedor en general que utilice esta categorización, de mi caso, servicios básicos, agua de local 1, se vaya automáticamente al empleado que yo seleccione la cuenta contable, perdón, el descuento del gasto que esté ingresando, ¿sí? Y esto se suele utilizar o es muy común cuando tenemos facturas, por ejemplo, de los planes de celular. Suponiendo que el plan de celular lo paga el gerente o pagamos a través de cuentas bancarias de la empresa y luego yo tenga que descontar esto al gerente o a algún empleado en específico. Entonces, ya no necesito pasar a través del módulo de talento humano y pagar o dirigirle al empleado, sino que ingreso el gasto y automáticamente se va al descuento. ¿Sí? Que sería una de las opciones. Si es que yo no dispongo del módulo de talento humano o el grupo de gastos al cual estoy creando no necesita descontarse, no debo llenar ningún empleado en general, es un campo que debe quedarse vacío. ¿Sí? ¿Qué sería el primer caso? El segundo caso es en el que yo utilice esta sección o esta categorización para la reposición de viáticos que se puede realizar a través de nuestra aplicación móvil o desde el sistema web, pero para reposición y liquidaciones de compras por reposición de viáticos. ¿Sí? Reembolso de gastos. Entonces, cuando yo utilizo o tengo estas opciones, yo debo configurar qué tipos de gastos o cada que el empleado o determinar qué gastos puede tener una persona cuando se va de viaje, por ejemplo. Entonces, yo puedo asegurar o puedo habilitarle al empleado que solamente me ingrese gastos que estén asociados a por ejemplo, que sean los peajes o gastos de peajes o que sean gastos de, no sé, eh, transporte, alimentación, hospedaje, por ejemplo, yo pueda configurarle en esta parte. Y entonces, estas cuentas que yo vaya seleccionando a través de los grupos de gastos, pueda también no solo establecer qué tipos de gastos pueden visualizarles, sino poder también especificarles datos o valores máximos que ellos pudieran gastar, por ejemplo.
Entonces, yo pudiera seleccionar que cuando sea el gasto de alimentación, que la factura no supere el valor de $5, por ejemplo, porque sé que un almuerzo común o normal no debería superar estos $5. No es un condicionante al momento que yo esté realizando la reposición de gastos, sino que también puede hacer una validación, porque pueden haber casos en donde es un viaje de, no sé, para captar algún tipo de cliente y tuve que invitarles el almuerzo y ya no son $5, sino son $30 porque fueron 4 o 5 personas, por ejemplo. Entonces va a haber una opción de esta reposición para que se pueda justificar ese tipo de gastos. ¿Sí? Ahora, entonces, por ejemplo, yo cuando tengo esta sección o esta configuración, yo puedo seleccionar no el empleado que está en la parte superior, que es para descontar dentro del rol, sino en la parte inferior, en donde voy seleccionando el empleado. ¿Sí? Y esto se asocia a que yo pueda reponer esto posterior como viático o como caja chica. ¿Sí? Porque hay algunos casos también en los que la caja chica no, las facturas no salen a nombre de la empresa, sino salen a nombre del mismo empleado porque él es quien recibe el dinero y luego yo le tengo que reponer esto y le repongo a través de liquidaciones de compras por reembolso. ¿Sí? Entonces yo puedo ir configurando estas secciones y estos se asocian a ese empleado y este empleado pueda seleccionar posterior al momento de realizar su reposición qué cuentas nada más puede seleccionar para que no vea toda mi categorización, sino solamente cuentas en específico. ¿Sí? No sé si en esta parte tal vez tengan alguna duda. Disculpe, tal vez, ¿qué es ese cargar detalle del XML? El check que está al último. ¿En la misma categorización? Sí, ese de ahí. Este. Pero voy a responder justo una consulta que me hicieron antes de la suya, John. Esta sección Esta sección de los viáticos está relacionada justamente a la aplicación móvil y el reembolso, o más bien las liquidaciones de compras que se realizan por reembolso. Que en estos reembolsos tienen el detalle que podemos ver o revisar dentro de el ingreso de gastos. Sí, que asimismo retomamos un poquito tanto en la aplicación móvil que vamos a volver a revisar esta configuración y en el ingreso de gastos y las liquidaciones de compra que se hacen por reembolso para que podamos entender el detalle que se llega a cargar. ¿Ya? Y ahora sí, John, la parte de cargar detalle del XML, esto lo utilizamos para un sistema de arquitectos, digámoslo así, en donde ellos necesitan tener como el detalle del tipo de gasto que se va a relacionar. ¿Sí? Digamos que es relacionado al giro de negocio en específico de los arquitectos como tal. Ya, no sé si tal vez alguien tenga alguna otra duda. Ya, listo, entonces. Retomando esta sección. Cuando yo tengo digamos que una administración un tanto más sencilla, sin tener estas secciones para la reposición de viáticos o que él vaya al rol, nos vamos a enfocar solo en los dos primeros campos, que sería
el nombre para el grupo de gastos y la cuenta contable que se necesite para el grupo, ¿sí? Y finalmente la última opción que está un tanto en el medio, que es habilitar el grupo de gastos. ¿Sí? Entonces voy a tener yo aquí esta sección necesaria para que yo pueda crear este último grupo. Lo demás no va a ser obligatorio y también no se va a visualizar en algunos casos cuando no se tenga habilitada la opción de los viáticos, por ejemplo, solo se visualizará hasta la opción del empleado para descuento en el rol. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos seleccionado el nombre y asignado la cuenta contable, habilito o deshabilito según lo necesario y presiono grabar. Perdón. Es importante también mencionar esta cuenta del IVA que podemos determinar por grupos de gastos donde debería contabilizarse el IVA. ¿Sí? No todas las empresas manejamos IVAs diferentes o IVAs por porcentaje, pero nos da la opción de poder llegar a dividir esta cuenta del IVA por grupos de gastos. Sí, voy a seleccionar aquí un IVA azar, podemos poner aquí el IVA en compras y podemos grabar. ¿Sí? Entonces, con esta última parte, cuando yo grabo, se vuelve a habilitar nuevamente la última parte, que es la del grupo del gasto, ¿sí? Para que yo, si necesito crear una nueva sección, aún si está dentro de la misma ruta de servicios básicos, agua, y yo aquí quiero agregar la de local 2, vuelva a presionar nueva y vuelva a deshabilitarse la última sección y yo pueda establecer que sí, que en realidad es dentro de la misma ruta de servicios básicos en el agua y ahí pueda crear el agua de local 2. ¿Ya? Y asimismo, selecciono mi cuenta contable, mi cuenta del IVA, que esté habilitado y vuelvo a grabar. ¿Sí? Ahora, asimismo, como los datos anteriores, esto vamos a poder actualizar o vamos a poder eliminar en el caso de que no se haya utilizado en algún movimiento ya. Esta categorización que nosotros acabamos de realizar se necesita atarlo al proveedor. ¿Sí? Y el que le atemos al proveedor nos va a facilitar cuando yo ingrese ya el gasto o ingrese la factura, yo ya pueda establecer que a ese proveedor en específico no necesito todo el detalle que visualizo aquí con las 50 o los 50 tipos de gastos que estén creados, sino que solo se asocien los gastos que estén relacionados a ese proveedor. Por ejemplo, si yo tengo una factura del Coral Centro, solo me salgan gastos de administración y no me salgan los gastos de venta, o para nada los gastos financieros. O cargo una factura de la comisión del banco, ya no se cargue para nada los servicios administrativos, sino que yo pueda elegir solamente entre servicios financieros. Entonces, dentro del menú que tenemos de proveedores, administración y datos de proveedores, y datos de proveedores, yo puedo aquí verificar en la opción de tipos de gastos, pueda elegir entre todos ellos y solamente los que estén relacionados, que sí podría tener todos marcados sin problema, pero esa no es la idea. Es que yo pueda ya disminuir la búsqueda entre un listado ya grande de tipos de gastos que pueda llegar a tener y solamente elegir los que sean necesarios para este proveedor en específico. ¿Sí? Entonces, en función de lo que yo vaya creando mis tipos de gastos, yo ya puedo elegir a cada proveedor esta segmentación. Que al momento del ingreso del gasto, cargue al proveedor, ya sea manual o a través del XML, ya se asocie y tenga para elegir estos tipos de gastos. Que se vuelve, o digamos que esta sección se vuelve obligatoria, porque si yo no tengo atado al proveedor ningún tipo de gastos, al momento que ingrese ya la factura, no me va a permitir elegir ninguna cuenta contable o ninguna segmentación que hayamos creado. ¿Sí? Ahora, en función de lo que acabamos de revisar, me gustaría también que podamos hacer una parte práctica en la que ustedes puedan crear estos tipos de gastos, que puedan editar cualquiera de ellos, crear nuevas opciones, eliminar. Varios de ellos no van a poder, al menos del que acabo de realizar de prueba, sí lo podrían eliminar y que podamos nosotros realizar el ejemplo. Entonces, asimismo, les voy a enviar el link del sistema, el usuario y la contraseña para que podamos irlo realizando, ¿sí? Les voy a adjuntar ahora a través del chat
Dejo junto el link. El usuario es admin y la contraseña es del 1 al 6. Ya, asimismo, como prueba, vamos a realizar la creación de un tipo, una categoría y un grupo, que el tipo tenga el nombre de la empresa. Y asimismo, me levantan la manito en cuanto ya hayan podido realizar el ejemplo. Cualquier duda me van mandando los mensajes que le den y vamos revisando los mensajes que vayan teniendo al momento de la creación. Recuerden que cuando necesite crear el grupo, que es la última parte, necesito presionar nuevo para que se deshabilite la última parte y yo pueda crear el grupo. Y... ya, justo le iba a preguntar si ya pudo ingresar.
Justo lo estoy viendo ahorita, tenemos ya varias pruebas creadas. Ya, listo. Veo que la gran mayoría pudo ya realizarlo. Varios de los que hicieron las pruebas, nos faltó la última parte, que es el grupo de gastos. De pronto todavía no avanzaron, pero por si acaso les muestro, por ejemplo, uno de los casos de, de quien creó como gasto capina. Nos falta la última parte, que es el grupo de gastos. Lo mismo que vi por acá abajito en Casana también, nos falta la última parte que es el grupo de gastos que no estaría creado, tenemos solamente hasta movilidad. En estas partes, como de Carla o de Sandrita, están muy bien. También tenemos ya el último nivel.
Tenemos por acá. Ya, entonces, en general, están bien las pruebas. La idea es que podamos justamente ir creando todas estas opciones en el transcurso del tiempo. Generalmente esta configuración la hacemos al inicio para poder ya ingresar nuestra primera factura de gasto, pero no de manera obligatoria porque en el transcurso o en el camino pueden salir otro tipo de gastos o otro tipo de ideas con las cuales nosotros podamos ya generar o el ingreso de nuestros gastos y sobre todo que podamos tener ya la reportería. Entonces, voy a saltarme toda la parte del ingreso de gastos que tenemos una propia para la revisión de todo el ingreso del gasto, que es la reportería del gasto o cómo llegamos a tener o cómo llegamos a ocupar esta categorización que acabamos de realizar. Entonces, dentro del sistema tendremos en el menú de proveedores, reportes, la opción de gastos, tenemos esta opción para el reporte de tipos de gastos. Entonces, aquí vamos a tener siempre rangos de fechas, la empresa, estos dos datos de manera obligatoria por si somos sistemas multiempresarial y todos los demás filtros son opcionales, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos tener aquí en la parte inferior justamente estos filtros de tipos, categorías y grupos que acabamos de crear. No necesariamente tengo que seleccionarlo, sino que en ciertas ocasiones nos facilita. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener solamente como tipos de gastos, cualquiera de los que pueda visualizar aquí. Luego que selecciono el tipo de gasto, se habilita la categoría que puede que no necesite llegar a ese nivel. Quiero ver todos los que están dentro de este tipo sin problema. Y o puedo optar por la última opción, una vez que seleccione la categoría, puedo optar por el grupo de gastos. Sin embargo, tomando mi ejemplo, no necesito ninguna de estas opciones. Voy a poner 1 de enero del 2024, solamente hasta el 31 de enero del 2024. Presiono generar y en la reportería vamos a tener esa segmentación. Voy a tener el número de la factura, ¿sí? El número del ingreso nada más de visualización que tenemos aquí dentro del ingreso del gasto, el tipo de gasto, la categoría del gasto, el grupo del gasto y la cuenta contable en código y en nombre, ¿sí? Luego tendré el proveedor, el nombre del proveedor está con esta numeración, la fecha del ingreso, si es que tiene IVA, actualmente está dividido por porcentajes de IVA, si es que tiene IVA cero y el valor total. Y la observación que hayamos llenado al final. En este caso no tienen observaciones porque son de pruebas, pero siempre me va a salir la observación ya detallada de por qué ingresé el gasto. Entonces yo con esto pueda ir verificando todo lo que tengo en gastos de importación, todo lo que tenga en gastos de servicios básicos, de monitoreo, de mantenimiento, de garantía, etcétera. Entonces yo les decía que la finalidad es que yo pueda tener otro tipo de análisis y con otro fin esta segmentación. Además de que me facilite el ingreso del gasto, cualquier persona lo pueda realizar sin tener un concepto muy específico de nivel contable, sino que pueda ingresarlo cualquier persona con los nombres básicamente y que yo pueda tener un análisis ya a profundidad, de saber en qué es lo que más gasto, de ese tipo de gastos, a qué proveedor es el que más le compro o dónde gasto comúnmente y poder segmentar esto a mayor detalle. Sí, entonces con este fin o con la idea de que yo pueda tener esta reportería posterior, lo pueda configurar ya en los tipos de gastos. Como les decía, estos tipos de gastos probablemente pueda tener ahora unos y ya viéndole el resultado que tengo pueda convertirlos en otros. Por ello es que hay la opción de habilitar o deshabilitar para que yo pueda crear o tener varias opciones disponibles. Sí, eso sería en cuanto a esta pequeña sección dentro del sistema. No sé si tengan alguna duda que quisieran revisar para finalizar. No.
Ya, listo. Entonces, con esto finalizaríamos. Hoy teníamos un tema adicional que es el cambio de datos facturas que no me di cuenta. Les di el día de ayer con la de impuestos. De pronto esto estaba en el título, le hice el cambio, les di el día de ayer más bien. Sí, de repente se les quedó con la duda. Vimos en los impuestos, en el 103 y el 104 especialmente, el cambio de datos factura. Sí, asimismo, cualquier duda que tengan va a estar habilitado en los foros. Tuvimos un inconveniente con la visualización de los videos de estos días. Fue por permisos que nos restringe el correo como tal. Ahorita le estamos haciendo una migración y vamos ya a colocarles los links directo en los foros a un OneDrive asimismo para que ya puedan disponer de ellos, ¿sí? Cualquier cosa, estamos en contacto. Me escriben por el foro y les estamos respondiendo. Muchísimas gracias. Sí, Gabriela, no sé si tenga alguna duda. ¿No? Ok, muchísimas gracias a todos.